espero que sea interesante para ustedes porque le da un poquito de sentido a... Recording in progress. Le da un poquito de sentido al motivo por el cual ustedes están estudiando embriología. Si bien es cierto, la embriología se considera una de las ciencias básicas de la medicina, pues la aplicación, cuando uno entiende la aplicabilidad de lo que uno estudia en ciencias básicas, le encuentra el sentido. Lastimosamente el sentido se lo encontramos cuando estamos viendo materias un poquito más avanzadas. Así que la idea de darles este tema, más allá de repasar algunos conceptos de embriología, es pues que logren interpretar por qué estamos revisando, por qué razón les debe importar tanto el estudio de la formación inicial del ser humano. Bien. Primero que todo debemos saber que defecto de nacimiento, malformación congénita, anomalía congénita, son sinónimos, ¿ya? Y de hecho los términos que más debemos utilizar para hablar de alteraciones en la formación, uno de ellos es teratología. El griego terato significa monstruo, y el otro término pues dismorfología. Dis es alteración, morfología pues de la forma. La realidad es que de todos los seres vivos, del 100%, el 3% van a tener algún tipo de anomalía estructural, ya sea mayor o menor. Sin embargo, alrededor del 25% de las muertes en los niños vienen de alteraciones en la genética, en las alteraciones de la formación, y está establecido que no hay preferencia por una u otra etnia. De hecho, puede ser hasta la quinta causa de pérdida potencial de vida antes de los 65 años, de tener alguna alteración estructural o genética, y también constituye un porcentaje importante de causa de discapacidad en el ser humano. Si nosotros dividimos las causas más probables de las alteraciones en el desarrollo, nos vamos a encontrar que en un 15% tiene que ver con el ambiente en el cual nos estamos desarrollando. 30% son factores genéticos, la herencia de nuestros padres, y un 55%, que es la mayor parte de los defectos congénitos, son multifactoriales, y a veces son una mezcla de una predisposición genética que es desencadenada o mostrada por algún factor ambiental. La realidad es que de la gran cantidad de malformaciones que existen, muchas, si no la mayoría, se desconoce en detalle el origen. No se pueden explicar. Bien, hay varios tipos de anomalías. Las más comunes se pueden dividir ya sea en malformaciones per se, mayores o menores, que son alteraciones específicas del periodo embrionario, entre la tercera y la octava semana, por los procesos que ya hemos repasado, que son muy susceptibles a daños y alteraciones. La mayoría de las malformaciones menores se les denomina menores porque no generan por sí mismas daño a la salud. Un ejemplo, pabellones auriculares pequeños, manchas en el cuerpo, un dedo adicional. Pero
estas malformaciones menores o estos marcadores menores sirven como indicativo o como marca que debemos estudiar al encontrarlas en nuestros recién nacidos para buscar alteraciones mayores. Entre más alteraciones menores tenemos, probablemente tengamos que buscar muchas más malformaciones detalladas. Una de los énfasis que yo les hice en las primeras clases es la importancia de un grupo celular que tiene que ver con prácticamente la totalidad de la formación de todos los órganos en mayor o menor grado, y son las células de la cresta neural. Ahora que entremos a hablar de embriología por sistemas, se darán cuenta que este grupo de células tiene que ver mucho con las malformaciones, con la formación de estructuras funcionales en los diferentes sistemas, y alteraciones de este grupo celular pueden llevar a diferentes anomalías. Las disrupciones son cambios en estructuras que ya están formadas. Por algún motivo, el ejemplo más común son accidentes vasculares, es decir, se ocluye una arteria, se ocluye una vena en el cuerpo del bebé por algún trombo que se forma, y esta estructura pierde función. La otra, pues, factores destructivos que disminuyan la capacidad o causen algún tipo de infección que produzcan reacción inflamatoria y produzcan bridas o bandas amnióticas que alteran la formación, perdón, la forma ya establecida de brazos, piernas o el cuerpo. Y ya las deformaciones que tienen las características, pues, de que son consecuencia de fuerzas mecánicas. Una de las más comunes son las alteraciones en la angulación de los pies equinovaros, por compresión de la cavidad amniótica, y la característica es que se pueden revertir en el periodo postnatal con terapia. Llamamos síndrome cuando tenemos un grupo de anomalías que ocurren juntas, y todas estas anomalías tienen una causa común específica. Cuando uno habla de un síndrome, se está refiriendo a una enfermedad o a una condición en la cual ya se establece un diagnóstico, una forma de detectarla, y se conoce el riesgo de recurrencia. Es decir, una paciente tiene un bebé con síndrome de Down o una trisomía 21, pues ya yo sé cuál es el riesgo de recurrencia si ella vuelve a tener un siguiente embarazo, o sé cuáles son los factores de riesgo para que una paciente aparezca con un síndrome de Down. El otro término es asociación, es decir, es la presentación, que no es al azar, de dos o más anomalías, y ocurren por casualidad, es decir, no se conoce la causa, no se ha identificado. Una de estas alteraciones es la asociación de anomalías vertebrales, alteraciones de atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágica, anomalías rectales y los defectos en las extremidades. Su libro lo conoce como la asociación VACTERL, V-A-C-T-E-R-L. No es un diagnóstico, no es una enfermedad per se, pero la patología ocurre por las diferentes anomalías que ocurren, y la característica es que todas ocurren de manera simultánea. Bien, los primeros estudios que hablaban de teratología empiezan desde 1960. Inicialmente se pensaba de que la mayoría de las malformaciones tenían que ver
con defectos congénitos en su totalidad, es decir, padres enfermos, hijos enfermos, pero para los 60 empieza a entrar el protagonismo de los factores ambientales, y en el 61 un sedante llamado talidomida se empieza a utilizar, y cuando las embarazadas lo utilizaban, pues empezaban a vincularse o empezaban a aparecer fetos o niños recién nacidos con alteraciones de las extremidades. Un ejemplo similar de esto fue un medicamento que se utilizó en obstetricia llamado dietil-etilvestrol, que inicialmente era un medicamento que se trató de utilizar como anticonceptivo, y los hijos de madres o las hijas de madres que habían utilizado dietil-etilvestrol salían con alteraciones del tracto genital femenino interno. A raíz de este tipo de apariciones empezaron a presentarse lo que se llaman principios de teratología, que enmarcan más o menos los parámetros que se deben determinar para poder concluir si un factor ambiental, genético o inclusive medicamento es causante de algún tipo de alteración. Y como ven en la diapositiva, el primer principio dice que la susceptibilidad a la teratogénesis depende del genotipo del embrión y de la forma en que esta estructura genética interactúe con el ambiente. Habrá líneas celulares o herencia genética que nos hará mucho más susceptible o mucho más resistente a las alteraciones ambientales. El segundo principio habla de que la susceptibilidad a los teratógenos varía con la fase de desarrollo y el momento de la exposición. Muchos de estos defectos congénitos son inducidos entre el periodo de embriogénesis, entre la tercera y la octava semana. El libro habla de que un ejemplo es el paladar hendido, que puede ser inducido desde el día 6, en el día 14, ¿ya? O cuando se están formando las crestas palatinas, las estructuras que se deben fusionar en el centro del paladar, más o menos en la séptima semana. No todos los defectos se producen en este tiempo, pero la gran mayoría, por la división celular y la susceptibilidad de este periodo, pues ocurren o han sido remontados hasta este tipo. ¿Ya? Esto depende mucho de más o menos el tipo celular y la velocidad o la fragilidad que tienen las células en su momento. Uno de los ejemplos, el sistema nervioso central, específicamente el tejido cerebral, es un tejido que se desarrolla durante todo el embarazo y puede tener susceptibilidad a alteraciones durante las 40 semanas, perdón, las 38 semanas de gestación. La conclusión: no hay ninguna fase del desarrollo que sea segura del todo. No podemos decir, pasó de la semana 8, ya no le va a pasar nada. Recuerden que pues son 38 semanas, son 266 días de desarrollo, pues, y dependiendo del tipo de tejido al cual va a afectar el factor de teratogénesis, pues, así mismo vamos a encontrar alteraciones. El tercer principio habla de que las manifestaciones del desarrollo anómalo dependen de la dosis y la duración de la exposición al teratógeno. Muchos medicamentos afectarían si se utilizan una sola vez. Muchos factores externos no afectarían al embrión si solamente ocurren en una ocasión. Esto depende mucho de la potencia dañina del factor teratogénico. El siguiente principio es que los teratógenos actúan de formas específicas sobre las células y tejidos en desarrollo para dar inicio a una embriogénesis anómala. Un ejemplo, hay medicamentos que se utilizan como anticonvulsivantes, medicamentos que utilizan las mujeres en epilepsia.
Algunos de estos son antagonistas del ácido fólico. De sus clases de biología y de sus clases de genética, no sé si las van a dar después o ya dieron antes, el ácido fólico es un cofactor muy importante para el desarrollo de tejidos debido a su relación con la producción de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Al tener un medicamento que compite o que inhibe la absorción de ácido fólico, evidentemente las células del embrión no van a tener suficiente material para poder desarrollarse y puede llevar a alteraciones, por ejemplo, defectos del tubo neural, apertura de la línea media, mielomeningocele, ya sea abierto o cerrado. Otra, el uso de medicamentos llamados corticoides, que se utilizan mucho para inmunosuprimir el cuerpo. Si una embarazada los utiliza antes de las 12 semanas, estos corticoides tienen el riesgo de causar paladar hendido. Y el último principio es que las manifestaciones del desarrollo anómalo generalmente son muerte, malformación, retraso del crecimiento y problemas funcionales. Y esto depende mucho de los otros 4 principios. Ejemplo, lo vamos a ver más adelante en una gráfica, un teratógeno que afecte las primeras 2 semanas del desarrollo antes de la semana 3, probablemente se dé un efecto de todo o nada. Es decir, o el embrión continúa o el embrión se muere. Como vieron en los minutos anteriores, si hay alteraciones en periodos importantes de desarrollo, se va a producir malformaciones. Si ya pasamos segundo trimestre y hay alteraciones tipo infecciones, puede existir retraso del crecimiento, es decir, un bebé mucho más pequeño de lo que debe tener para la edad gestacional, e inclusive al momento del nacimiento puede presentar problemas en su desarrollo neonatal temprano. Esto es muy importante que lo vayan leyendo, y como les comenté, muchas de las preguntas de examen tienen que venir o vienen relacionadas a este tipo de tablas. ¿Por qué razón? Porque mucha de la práctica que nosotros vamos a tener como médicos de atención primaria, médicos internos, médicos generales, tiene que ver con atención de la embarazada, atención de los niños. Y una de las patologías, una de las enfermedades más comunes de atención son las infecciones. El virus de la rubiola es un virus pues, que ha sido erradicado prácticamente en su totalidad por la vacunación cuando somos niños. Y Panamá se enorgullece de tener uno de los mejores sistemas de vacunación a nivel mundial. Pero todavía podemos tener pacientes que no estén embarazadas y sean inoculadas con virus inactivados de rubiola, o que no hayan sido vacunadas por religión, nuestras noves mamatata, adquirir la rubiola y el recién nacido o el bebé puede adquirir cataratas, glaucoma, efectos cardíacos, sordera o alteraciones dentales. El citomegalovirus es un virus bastante común en Panamá. El detalle es que para nosotros los adultos y no embarazados, simplemente se puede desarrollar como una pequeña infección viral, tipo resfriado. Sin embargo, si afecta a una embarazada, puede causar microcefalia, disminución del tamaño de la cabeza normal, deterioro visual, retraso mental y muerte fetal. Y todo esto tiene que ver con su predilección a infectar células del sistema nervioso central, pasar la placenta y afectar al bebé. Los virus del herpes simple, sabiendo que el herpes pues, es una enfermedad de transmisión sexual, si causan una embarazada, microftalmia, microcefalia, alteración de la retina, el virus de la varicela, alteración de la cicatrización, hipoplasia o disminución del tamaño de las extremidades, retraso mental y atrofia muscular.
Y esto va en relación con la nueva moda, la nueva pandemia, pues, el monkeypox o el virus de la varicela símica o varicela del mono, que ya hay un caso en Panamá. No sabemos cuáles son los eventos que puedan estar relacionados a una mamá con esta nueva pandemia, pero debemos asumir que como son parientes, son virus similares, pues puede haber algo de relación en la teratología. La toxoplasmosis, que es un parásito, el toxoplasma, en una embarazada puede causar que el bebé tenga hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y microftalmia. Y cuando den parasitología se darán cuenta que si bien es cierto, el toxoplasma tiene predilección por los tejidos cerebrales, si lo adquiere en la primera mitad del embarazo, la mamá es poco probable que pase al feto, pero si pasa al feto o si pasa al embrión en sus primeros estadios, las malformaciones son peores. Si pasa al final del embarazo, es más probable que infecte al bebé, pero debido a la maduración de los tejidos al final del embarazo, es poco probable que encontremos estas alteraciones. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que todavía no se ha podido erradicar, que es muy común en Chiriquí, especialmente en nuestra población indígena, y una de las malformaciones que puede haber en el feto, que son las menos que he visto, retraso mental y sordera, pero hemos tenido niños con sífilis congénita que han fallecido por anemia intraútero, porque la sífilis empieza a afectar el hígado. Como saben, pues el hígado en el feto es uno de los órganos de hematopoiesis, es decir, de producción de sangre, y al afectarlo causa anemia y puede causar falla cardíaca y muerte. Esto solamente con unos agentes infecciosos. Si bien recuerdan ustedes, creo que deben recordarlo porque eso es relativamente reciente. Hace un par de años nosotros tuvimos la moda del Zika y chikungunya. Se encontró que las pacientes embarazadas con Zika tenían disminución del tamaño de la cabeza fetal, microcefalia, y de hecho ese era uno de los parámetros que se buscaban al momento del nacimiento de los niños. Teníamos que medir el tamaño de la cabeza y valorar si estaba de menor tamaño que lo esperado para la población para poder determinar si la madre tenía o no tenía Zika, porque habían cuadros de esta enfermedad que eran totalmente asintomáticos. En cuanto a otros agentes, los rayos X, igual que las radiografías que nosotros utilizamos, pues si hay afección en las primeras semanas del embarazo, puede haber microcefalia, espina bífida, alteraciones del paladar y anomalía de las extremidades. Con esto quiero decirles algo. Con el paso del tiempo, los equipos de rayos X han mejorado mucho y han disminuido la cantidad de radiación a las cuales uno se expone. Por lo tanto, esto no se ve muy seguido. Anteriormente, cuando uno entraba a un hospital y iba a una zona, al departamento de rayos X, había una advertencia que les decía: si usted está embarazada, por favor notifíquele al técnico. Cuando se habla de radiación ionizante o rayos X, pues se está hablando de niveles muy, muy, muy altos. En la comparativa son las bombas de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, o la explosión nuclear en Chernobyl, por ejemplo. El uso de radiación en medicina son niveles muy, 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 muy bajos comparados con los utilizados en estos eventos de guerra, y que son muy poco probables que causen algún tipo de alteración. Sin embargo, como empecé en las primeras diapositivas, de que ningún periodo de desarrollo es totalmente seguro,
Estrictamente, si es necesario, se utilizan estos estudios de imagenología. Cuando se habla de hipertermia, es otro término para hablar de fiebre. Pacientes que tengan infecciones muy altas tienden a causar alteraciones, muerte celular y alteraciones de sistema nervioso central, anencefalia, es decir, no se forma el cerebro, o no se forma la bóveda craneal, alteraciones del tubo neural como espina bífida y retraso mental. En cuanto a los agentes químicos, sí es importante que como futuros médicos se vayan dando cuenta, pues que en la embarazada hay una serie de medicamentos que no se deben utilizar, o si se deben utilizar, se utilizan bajo un principio llamado riesgo-beneficio. La talidomida, como les comentaba, pues fue uno de los primeros medicamentos que se asoció con malformaciones en la década de los 60. Era un medicamento que se utilizaba como somnífero. La aminopterina es un químico, es un medicamento que se utiliza en quimioterapia. La difenilidantoína y el ácido valproico son medicamentos que se utilizan para pacientes con convulsiones, con epilepsia. Y si la paciente queda embarazada, pues debe saber que hay riesgo del uso, de la aparición de anomalías, pues si está en uso de estos medicamentos, muchos de los cuales tienen que ver con el metabolismo del ácido fólico. Igual el topiramato, el litio. Si recuerdan, yo hice mucho énfasis en las primeras, creo que en la segunda clase, sobre el papel de un neurotransmisor llamado sertralina en la lateralización de los órganos. Cuando ustedes ven abajo el término SSRI, son inhibidores de la recaptura, de serotonina. Y al inhibir la recaptura de serotonina de este neurotransmisor, pues hay alteraciones de las malformaciones cardíacas, hay defecto de tubo neural, hay atresia anal, hay fisuras faciales y otros defectos debido pues al papel que tiene la serotonina en la lateralización y el juego de activación de cofactores como nodal. Medicamentos utilizados para el dolor, la codeína, la oxicodona, las anfetaminas, pacientes que utilizan sustancias no controladas. La warfarina es un anticoagulante. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son antihipertensivos, medicamentos que se utilizan para controlar la presión. El micofenolato de mofetil es un quimioterapéutico para cáncer. El alcohol, las bebidas alcohólicas, tienden a causar síndrome de alcoholismo fetal, alteraciones de las fisuras palpebrales, hipoplasia maxilar, anomalías cardíacas y retraso mental. Con el alcohol, por lo menos en Europa, en España, hubo mucha controversia porque llegó un momento en que se recomendaba que la embarazada podía tomar una copa de vino por día y que no pasaba nada. Sin embargo, como no se podía garantizar, por lo que les comentaba de la predisposición genética de cada bebé, no se podía garantizar que algunos bebés fueran menos resistentes a este tipo de alteraciones que otros, así que la recomendación a nivel mundial es que la embarazada no debe tomar. Lastimosamente, en nuestro país y en muchos países de América Latina, la mayoría de las mujeres embarazadas se enteran de que están embarazadas luego de las 8 semanas, luego que han utilizado muchos medicamentos, estos embarazos de carnavales o estos embarazos cuando ya están, ya carnavales embarazadas con retrasos menstruales. Y esto no permite una adecuada evaluación o no permite una adecuada erradicación de este tipo de malformaciones por drogas de uso social. La vitamina A, que es un tratamiento que se utiliza para el acné severo, solventes industriales, esto tiene que ver más que todo con exposición
laborales, igual que el mercurio y el plomo. Con respecto al mercurio y al plomo, por los grados de contaminación de los océanos, muchos productos del mar, muchos peces, especialmente carnes rojas, tienden a cargar estos metales pesados y pueden causar alteraciones en el feto, en el recién nacido. Más que todo se ven del lado del Pacífico, Japón, Indonesia, Filipinas. En cuanto a los agentes androgénicos, testosterona, noretestosterona, el dietiletilvestrol, como les comentaba, pues malformaciones del útero cuando la mamá lo utilizaba, y enfermedades crónicas como la diabetes, pacientes que tienen el azúcar descompensada totalmente, tienden a tener productos con alteraciones del tubo neural y el corazón, y una epidemia que está arrasando con todos nosotros, pues la obesidad materna. Tiende a causar anomalías del tubo neural, anomalías cardíacas. Y este es el cuadro que les comentaba de sensibilidad. Entre las primeras 2 semanas, entre la fertilización y el disco bilaminar, se produce el efecto del todo o nada. O ese disco sobrevive, o ese disco, ese futuro feto se muere. Ya entre la semana 3 y la semana 8, pues la mayor parte de las malformaciones, como ustedes pueden ver en las líneas oscuras, es el periodo de mayor sensibilidad, pero que ocupe toda la banda hasta la semana 38 indica de que ese es el periodo de desarrollo. Por ejemplo, el sistema nervioso central se va formando desde la semana 3, aparición de el surco neural, hasta la semana 38, que ya se va desarrollando el cerebro, formándose los surcos, siguen duplicándose las neuronas. El corazón, su desarrollo principal es hasta la semana 8, los oídos hasta la semana 12, los ojos hasta la semana 38, los miembros superiores, semana 8, los miembros inferiores un poquito más allá de la semana 9, los labios, los dientes hasta la semana 20, el paladar a la semana 9-10 y los genitales externos en la segunda y tercera trimestre del embarazo. Ya después de la semana 8, si hay alguna afección, dependiendo de qué sistema se afecte, pues va a haber defectos funcionales y malformaciones menores. Ejemplo, una alteración que afecte el sistema nervioso central va a ser mucho más catastrófica que una alteración que afecte los dientes. La alteración del sistema nervioso central puede llevar a retraso mental, mientras una alteración en los dientes puede llevar a decoloración o pérdida de los dientes. Cuando vamos a la parte funcional, pues una pesa más que la otra. La siguiente parte de la exposición de hoy tiene que ver con diagnóstico prenatal. Y la principal herramienta con la que contamos los médicos para hacer diagnóstico prenatal es la ecografía. Ultrasonido. Solamente para que la madre sepa el sexo, o vea la cara, o vea las manitos del bebé. La ecografía tiene una función de la evaluación temprana de las estructuras fetales, de la vitalidad embrionaria, y el seguimiento de estas alteraciones en sistemas de salud más avanzados para determinar cuáles son sujetas a tratamiento en nuestro país, para determinar y preparar a la paciente en dado caso de que hubiese algún tipo de alteración grave. Es una técnica que es inocua. Escucharán o habrán escuchado en algún momento algún familiar, alguno de los presentes habrá escuchado, porque yo lo hice con mi hermana, de que si te hacías muchos ultrasonidos podías dañar al feto. La realidad es que las ondas de ecografía son bastante inocuas. Sin embargo, por reglas de seguridad se utiliza la terminología ALARA, que es lo más bajo posible, o sea, lo que se necesita por el más tiempo. Sigue siendo ultrasonido. Si no se utilizan los equipos adecuados, las ondas sonoras pueden causar cierta elevación de la temperatura, y la elevación tan pequeña como 0.1 grado puede causar alteraciones
Pero pues los equipos, igual que los que le comenté de los rayos X, los equipos que se utilizan son bastante seguros en este momento. Pero como pilar del diagnóstico prenatal, pues la ecografía no ha sido superada por ningún otro tipo de tecnología de imagen. Un ejemplo de esto son lo que en obstetricia nosotros llamamos los marcadores de cromosomopatía, por ejemplo, que no es más que alteraciones o hallazgos ecográficos o hallazgos en el ultrasonido que son comunes para alteraciones de cromosomas. El ejemplo más común lo pueden ver en su pantalla. Este es un corte ecográfico de un bebé, este arriba es el esquema, y vamos a enfocarnos en algo que se llama translucencia nucal, es decir, el grosor del tejido detrás de la nuca del bebé. Un bebé normal tiene una translucencia nucal pequeña, esto se mide, tiene tablas y tiene mediciones específicas que hacen cálculo de riesgo, pero si este tejido se acumula fluido, aumenta la translucencia nucal que se ve a través del ultrasonido y podemos estar evaluando pacientes que están a riesgo de tener síndrome de Down. Y para esto nos sirve la ecografía. En algunos países, pues, malformaciones graves o alteraciones graves tienden a ser candidatas para abortos terapéuticos. En nuestro país no, pero podríamos ayudar a la paciente a que se prepare, tenga grupos de apoyo, al saber que probablemente tenga alto riesgo de tener un bebé enfermo. Y a mano derecha, pues, la tecnología avanza. Este es un ultrasonido en 3 dimensiones, en la cual se ve un pequeño defecto en el labio superior, pues se hace el diagnóstico de paladar hendido, y eso permite que la familia, pues, se vaya preparando, vaya pudiendo hacer el contacto con, por ejemplo, programas de reparación como Operación Sonrisa. Pero no son las únicas tecnologías que nosotros tenemos. Hay screening o pruebas de tamizaje o pruebas de detección temprana que permiten hacer el cálculo del riesgo si la paciente tiene alguna malformación. Y estas se le llaman pruebas en suero materno. Dentro de ellas hay una serie de proteínas como la alfa-fetoproteína, hormonas como el estriol no conjugado y la inhibina, que permiten a través de su cálculo y a través de la evaluación de la población determinar el riesgo de algunas malformaciones, como vamos a ver en esta tabla. Por ejemplo, el síndrome de Down o la trisomía 21. Si yo le hago marcadores en el segundo trimestre, alfa-fetoproteína, estriol no conjugado, gonadotropina coriónica, inhibina A, me sale una serie de combinaciones: alfa-fetoproteína baja, estriol bajo, gonadotropina alta, inhibina alta. Ya yo puedo estarle diciendo a esa señora, en una calculadora computarizada, usted tiene tal riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. Y asimismo la trisomía 18, la trisomía 13, la monosomía Turner, que es X0, la triploidía, y enfermedades un poquito más raras como el síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Y esto ya se ha trasladado inclusive a evaluaciones tan tempranas como dentro de las primeras 13 semanas, los marcadores del primer trimestre, la proteína A asociada al embarazo y la porción beta de la gonadotropina coriónica. Esto es solamente para que ustedes tengan una idea, esto no es necesario que lo memoricen, pero sí su libro, por ejemplo, habla de la importancia de la medición de alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana. Y esta es una tabla en la cual se hace la gráfica de la alfa-fetoproteína materna en suero materno, y ustedes pueden ver en múltiplos de la mediana, es decir, una valoración estadística que una curva de Gauss, una curva de campana,
las disminuciones de la alfa-fetoproteína pues tienden a dar síndrome de Down o tienden a sospechar síndrome de Down, mientras que elevaciones más allá de lo normal están relacionadas a espina bífida y anencefalia. Y más o menos así se puede ir haciendo el diagnóstico prenatal. Otras tecnologías incluyen la amniocentesis, es decir, la toma de líquido amniótico desde las 14 semanas. Y esto permite la evaluación de la alfa-fetoproteína y toma de células de cariotipo fetal ya para hacer estudios de cariotipo y determinar no solamente el sexo del bebé, sino si viene con alguna alteración. Y la diapositiva que sigue, quiero que le pongan mucha atención porque les describe el proceso de la amniocentesis. Si la podemos poner. Me avisan si escuchan bien, por favor, todo, ¿ok? Profe, ¿el video tiene audio? ¿No lo logran escuchar? No. No lo logran escuchar. Ok, voy a... Bueno, déjenme ver si puedo ver cómo puedan escucharlo con el audio de la computadora. La ¿Ahora sí? amniocentesis es un procedimiento que Sí, les ahora sí. permite a los médicos detectar o descartar problemas en la salud de los bebés mucho antes de su nacimiento. En el útero, el bebé está rodeado de líquido amniótico que proporciona protección y alimento. Las células del bebé se encuentran flotando en el líquido, lo que les proporciona a los médicos material genético para su evaluación. En la amniocentesis, el médico tomará una muestra del líquido para evaluar trastornos genéticos específicos y defectos de nacimiento. La amniocentesis, por lo general, se hace en el segundo trimestre de embarazo, entre la semana 15 y 18. Generalmente se les ofrece a las mujeres con determinados factores de riesgo, mujeres de 35 años de edad o mayores, lo que aumenta el riesgo de trastornos cromosomáticos como el síndrome de Down, un embarazo o niño anterior con algún defecto de nacimiento, análisis de sangre o ultrasonido que sugiere un defecto de nacimiento como síndrome de Down o defectos del tubo neural o un antecedente familiar de trastornos genéticos como fibrosis cística. La amniocentesis también puede ser realizada en el tercer trimestre por las siguientes razones. Para determinar si debiera ser necesario un parto prematuro cuando los pulmones del bebé están lo suficientemente maduros, para diagnosticar una infección uterina o para controlar la anemia en un bebé con incompatibilidad RH. Para comenzar el procedimiento, el médico usará ultrasonido para crear una imagen del feto y estructuras cercanas en la pantalla de una computadora. Mientras mira la imagen, el médico puede elegir un lugar seguro para insertar la aguja. El médico puede administrarle una inyección de anestesia local para adormecer la superficie del abdomen, en donde se va a insertar la aguja de la amniocentesis. El médico mirará cuidadosamente el monitor ultrasonido para evitar el contacto con la placenta o el bebé. Luego, introducirá la delgada aguja a través de la pared abdominal, en el útero y en el saco amniótico. Extraerá una pequeña muestra del líquido amniótico. Quitará la aguja y cubrirá el sitio con una venda. Su cuerpo fabricará líquido adicional para reemplazar el que se extrajo.
El médico seguirá observando el ultrasonido para verificar que los latidos del corazón del feto sean normales y que el bebé toleró bien el procedimiento. Es posible que sienta leves ganas de defecar o presión en el abdomen inferior. Durante aproximadamente 24 horas después del procedimiento, se le aconsejará evitar el estrés físico como ejercicio enérgico, alzamientos, quedarse de pie durante un tiempo prolongado y actividad sexual. Bien, eh, ningún procedimiento en medicina está libre de riesgos. La amniocentesis tiene indicaciones como ya están establecidas. Si se hace muy temprano, podemos tener el riesgo de producir bridas amnióticas, es decir, bandas que le puedan inclusive cortar los miembros superiores o inferiores al bebé. Si se utiliza en el tercer trimestre, hay riesgo de que esa membrana coreamniótica se rompa. Hay riesgo de que haya sangrado si no se realiza la punción adecuada, como les dijo la animación, pues lejos de placenta o bebé. Pero es un método muy útil. Se conoce como un método invasivo porque agredimos o entramos a la cavidad amniótica y se realiza solo luego de valorar el riesgo con las pruebas anteriores. Es decir, hacemos las pruebas séricas, alfa-fetoproteína, inhibina, HCG, hacemos la evaluación ecográfica y si el riesgo, el beneficio sobrepasa el riesgo o queremos estar seguros del estado del bebé, más que todo si tiene o no tiene cromosomopatía, entonces entramos con el método invasivo. El primero, pues la amniocentesis. Hay otro, un poquito más temprano, la biopsia de vellosidades coriónicas. Este no se entra en la cavidad amniótica, este se entra en el corión frondoso. Se mandan a estudiar estas células, esto se hace en las primeras 12 semanas. También tiene sus riesgos de desprendimiento y tiene un riesgo de pérdida. Y tenemos el procedimiento de cordocentesis, que no es más que la toma directamente de sangre del cordón umbilical. Ya esta imagen no tiene sonido, pero si ustedes ven aquí en el puntero van a ver un reflejo bien blanco, es la punta de la aguja, entrando al cordón umbilical para la toma de la muestra fetal. Bien, ¿recuerdan esto? Por ejemplo, esto no está en su libro, esto está en el libro de obstetricia que utilizamos en el hospital. Esta tabla nos dice a nosotros cuáles son las estrategias que se utilizan para detectar síndrome de Down, por ejemplo. Si se hace en el primer trimestre, translucencia nucal, que es ultrasonido, proteína A del embarazo, HCG o la porción libre del HCG, y tiene una tasa de detección que puede ir hasta 87%. Se le conoce como triple test o triple prueba cuando utilizamos alfa-fetoproteína, HCG y estriol, 61 a 70%. Un test cuádruple, siguen siendo pruebas séricas, un test integrado, un test o una prueba secuencial, una prueba contingente y las pruebas de DNA fetal libre en sangre materna, que es el más común. Muchas de estas tecnologías no están en Panamá. Por lo menos la mayoría de las pruebas que se hacen de ADN fetal se tienen que enviar a Miami. Pero sí existen la medición de alfa-fetoproteína, HCG, inhibina aquí en Panamá que se pueden utilizar y hay médicos que están entrenados en la evaluación de la translucencia nucal. ¿Qué les puedan decir a ustedes, pues, cuál es el riesgo de síndrome de Down, que es la más común que tenemos nosotros aquí, pues, entre las cromosomopatías? Sin embargo, con tecnologías reproductivas también se pueden hacer diagnósticos tan temprano como en día 3, especialmente cuando se hacen fertilizaciones in vitro en embriones
se toma una blastómera y antes de implantar esa blastómera se estudia el material genético en búsqueda de que el embrión que se va a implantar no tenga alguna anomalía. Y ya el tamizaje preimplantación al día 5, pues que se toma una muestra del trofoectodermo, se evalúa y se implanta entre el día 5 o el día 6. Bien, aquí viene la parte de la tarea que puse desde hace como 3 semanas. Me gustaría que alguien levantara la mano y me comentara cuáles fueron las primeras cirugías fetales que se hicieron aquí en Panamá. Nadie las investigó. Profe, ¿podría repetirme la pregunta que se le cortó? Bien, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando de la importancia de la embriología, yo les pedí que investigaran cuáles fueron las cirugías fetales que se hicieron aquí en Panamá? Sí, claro, profesor. Cuéntenme. Paola, creo que tiene la mano levantada. Sí, profe, yo investigué la primera cirugía fetal que se realizó en el Hospital Manuel Amador Guerrero el día 6 de agosto de 2020 por James Gamboa, que es una novedosa cirugía de oclusión de cordón umbilical fetal, que la primera que se hace en la República de Panamá fue realizada en el Salón del Complejo Hospitalario del Dr. Manuel Amador Guerrero en la Caja de Seguro Social en la provincia de Colón. El procedimiento consistió en interrumpir la comunicación existente durante el embarazo gemelar y una incisión menor a 1 centímetro para evitar el secuestro de la sangre de un feto al otro y permitir que el sano se desarrolle con un término feliz de gestación. Esto lo explicó el ginecólogo obstetra con especialización en medicina materna, el doctor Alcibiades Nelson Solís Delgado. Esta cirugía fetal se coordinó luego que mediante un ultrasonido a las 17 semanas de gestación se detectara la malformación que no traía sin cabeza, solo el torso y miembros inferiores de uno de los fetos, que pone en peligro al otro gemelar sano, toda vez que se mantiene una conexión umbilical por la absorción de la sangre entre ellos que tuvo que obstruirse. Fue el doctor Eduardo Basso, ginecólogo obstetra del CHAM, el referente del caso detectado a las 17 semanas y quien hizo el diagnóstico si no se hubiese complicado con la pérdida de los 2 bebés, con lo que es importante el debido control del embarazo, dijo el doctor Solís Delgado. La cauterización no representa peligro para la madre y una vez finalizado el mismo, la paciente queda 24 horas en observación con tratamiento para evitar cualquier complicación como es amenaza de aborto o rotura de la bolsa y después continuar con su embarazo normal y controlado. Perfecto. ¿Encontraron alguna otra cirugía un poquito más reciente? Sí, profe. ¿Quién habla? Yo encontré una que está titulada como especialista de la Caja de Seguro Social, realizan con éxito novedosa transfusión fetal intraútero, que se hizo el 10 de junio del 2022. Ok, perfecto. ¿Qué quiero decirles con esto? Chicos, ustedes son la generación que probablemente vaya a desarrollar o que vayan a ser testigos de la terapia fetal en Panamá. Son procedimientos costosos, son procedimientos que requieren muchos años de entrenamiento, pero que ya ustedes están viendo que se están haciendo. Yo les voy a pasar los videos de la Caja de Seguro Social para que tengan un poquito más de idea de qué fue lo que se hizo. Yo conozco a Alcibiades. Alcibiades, pues, en algún momento fue mi tutor. Él es ginecólogo obstetra, que fue el primer procedimiento, y el segundo procedimiento, pues, que fue hecho también por el equipo de la Caja de Seguro Social. Bien. Déjenme nada más asegurarme de que tengan sonido. Me dicen si escuchan, por favor.
Todo para detectar y evitar complicaciones antes del nacimiento del ¿Se neonato escucha? fue desarrollado recientemente en la Caja de Seguro Sí, Social profe. por un equipo multidisciplinario de profesionales que laboran en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos. En este caso, esta madre tenía titulaciones y valores de ese Doppler que se detectó por ultrasonido por este equipo que ameritaban entonces el procedimiento quirúrgico, y es así entonces como en coordinación del Complejo Hospitalario Metropolitano y el Banco de Sangre y los quirófanos que tenemos en el Hospital Irma Lourdes de Sanetato, se une entonces este equipo de materno-fetales, enfermeras y también el Banco de Sangre, laboratorio especializado que tenemos en el complejo, para preparar esta sangre de forma especial y realizar este procedimiento. Este procedimiento consiste en realizar una transfusión de sangre para sustituir los glóbulos rojos fetales que están siendo destruidos por el sistema inmunitario de la madre, que tiene sensibilización al RH. Y cuando logramos entrar con una aguja, podemos entrar a través del vientre de la madre, atravesamos lo que era su piel, su tejido subcutáneo, llegamos a lo que era el útero y traspasamos la placenta, llegamos hasta lo que es la vena umbilical, que es la vena donde tomamos la muestra del bebé y confirmaba que el feto tenía una hemoglobina de 3.9, muy por debajo de la normalidad para este tiempo, que era 14. También confirmamos que el tipaje del bebé era totalmente incompatible con el de la madre, confirmando el diagnóstico de isoinmunización RH. Caja de Seguro Social. Bien, ese fue el procedimiento más reciente. Fue una variante o el principio de este tratamiento es la cordocentesis, como se las enseñé anteriormente. Por guía de ecografía, por guía de ultrasonidos, se entra a la vena umbilical. A través de esto se pueden tomar muestras y se puede transfundir hacia el bebé la sangre que él necesita. Y el siguiente, pues es el que Paola nos comentaba, que fue una cirugía de oclusión. A mano derecha ustedes pueden ver un bebé normal, un esquema de un bebé normal, y a mano izquierda de un embarazo gemelar, lo que se conoce como un feto acárdico. Es decir, el bebé no tiene cabeza, solamente es el corazón y funciona como una bomba. No una bomba que explota, sino una bomba de enviar fluido, enviar sangre hacia el bebé que está sano, y esto hace que tenga exceso de líquido, exceso de volumen, exceso de sangre, y que el corazón tenga que funcionar de manera forzada, de manera sobrecargada. Si este embarazo continúa, este feto que está aquí, que no tiene pronóstico, el que es acárdico, sobrecarga al feto normal, lo enferma y lo mata. Y lo que se hizo en ese momento fue a través de cirugía fetoscópica, es decir, introduciendo unos pequeños conductos a través de la barriga de la madre, se hizo la oclusión o el cierre del cordón umbilical del feto que no tenía pronóstico, para tratar de disminuir ese paso de sangre excesiva hacia el feto que estaba sano. Nosotros nos sentimos contentos de que haya sido en nuestro hospital, ¿verdad? Una paciente colonense que ha recibido este beneficio. Novedosa cirugía de oclusión del cordón umbilical en un embarazo gemelar se realizó por primera vez en Panamá en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en Colón. Estamos viendo a una paciente que tiene un embarazo gemelar, pero este embarazo gemelar es un embarazo complicado. El procedimiento que vamos a hacer es tratar de interrumpir la comunicación que existe entre ellos, para que ese secuestro de sangre de un bebé hacia el otro no siga, y poder que ese bebé sano ofrecerle todo. Este bebé que está mal formado puede robarle circulación y puede poner en peligro la vida del bebé que está bien, es sano. La Caja de Seguro Social adquirió recientemente el equipo para poder realizar este tipo de cirugías. Es una tecnología adquirida por la institución y que realmente nos ha dado por primera vez a la República poder ejecutar una cirugía fetal. Caja de Seguro Social. Bien. Y estos son los dos ejemplos, pues, que muestran de que la tecnología está aquí en el país, que ustedes deben estudiar,
embriología, porque ya lo estamos aplicando independientemente de la subespecialidad que quieran o de la especialidad que quieran escoger a futuro, o si se quedan como médicos generales, saber que esta tecnología está empezando aquí en Panamá. Nosotros nos sentimos... Esta es una variante de ese tipo de cirugía que se hizo. Ayer estábamos hablando de embarazos gemelares, monocoriales, monoamnióticos, dicoriales, diamnióticos. Cuando hay una sola placenta, un monocorial, y hay un desbalance de la circulación entre un feto y otro, a través de fetoscopía, es decir, entrando con un pequeño tubito, un trocar y láser, se puede cauterizar las comunicaciones anómalas. Y esto también es terapia. Aquí ustedes ven que con un punto láser se ve un vasito, un pequeño vaso, una pequeña arteria que comunica, se hace la cauterización, se quema y se va disminuyendo la cantidad de comunicaciones anómalas para que haya, para restablecer el balance de circulación entre los dos bebés. Ya lo último, que sepan que existe la cirugía fetal, pero ya nosotros sí estamos a un par de años todavía de llegar a esto. Esto es más que todo en Europa y en Estados Unidos. A mano izquierda ustedes pueden ver cirugía fetal abierta. Esto que está aquí es el útero, que está abierto por unas grapas especiales. Esto que está aquí es la espalda del bebé. Aquí hay un defecto llamado mielomeningocele y se está procediendo a reparar ese mielomeningocele sin sacar al bebé de la madre, para tratar de que el bebé a la larga tenga algún tipo de pronóstico y este defecto no termine de dañar la funcionalidad de los miembros inferiores. Del lado derecho es la oclusión de la laringe, la oclusión traqueal, de la laringe y tráquea, con un pequeño balón, con un pequeño globo, en productos que tienen una malformación que se llama hernia diafragmática, en la cual el diafragma, el músculo de la respiración, no se forma. Todas las estructuras del abdomen, el intestino, el hígado, suben hacia el tórax, comprimen los pulmones, y la idea de hacer esta oclusión es que los pulmones se llenen de líquido y se expandan y puedan desarrollarse. Cuando hablemos de sistema pulmonar, verán la importancia de la expansión del pulmón para su posterior funcionamiento cuando el bebé sale de la madre. Pero nosotros todavía nos faltan un par de años para llegar a este tipo de tecnología. No hay médicos entrenados en la actualidad panameños que hagan esto, no existe la tecnología, porque pues son muy pocos los médicos maternos fetales que existen en la República. Pero pues como les comentaba, la idea de esta presentación es pues que ustedes vayan sabiendo que van a ser testigos o protagonistas de este tipo de cirugías a futuro, y que sepan pues que en un par de años, qué sé yo, 10, 15, 20 años probablemente se puedan estar haciendo estas cirugías, si no en Panamá, pues en algún país cercano. De hecho, en Colombia se realizan estos procedimientos. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene... Melania levantó la mano. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes, profesor, permiso. Mi pregunta era si es un embarazo monocoriónico en el que sucedió en Panamá, ¿cómo se retira al feto que se obstruyó el cordón umbilical? Sin dañar como es un embarazo, como es un feto no viable, o sea, es un feto acárdico, no tiene cabeza, o sea, imagínate que solamente es tórax y miembros inferiores. Ese bebé poco a poco va a irse degradando y va a causar un proceso que se llama fetopapiráceo, o sea, se va a ir arrugando poco. La cavidad amniótica de ese feto se va a ir colapsando, va a ir disminuyendo el líquido, y cuando ese bebé salga, va a salir un bebé como si fuera una momia, un bebé momificado. De hecho, esto es lo mismo que pasa cuando en un embarazo gemelar, a inicios del embarazo, uno de los dos bebés fallece de manera espontánea. El bebé que fallece
se va volviendo momia, se va momificando, se va volviendo papiráceo y cuando sale prácticamente pegado a su placenta. Este tipo de situaciones requieren una vigilancia. O sea, ellos en su momento siguieron en el embarazo y de hecho hospitalización larga para asegurarse de que el bebé no tuviese ninguna alteración o ningún cambio que requiriera que lo sacaran antes de tiempo. Pero cuando se hacen este tipo de cirugías, pues, como les comentaba, se pesa el riesgo versus el beneficio. Muchos de estos procedimientos, amniocentesis, cordocentesis, transfusión sanguínea, inclusive la oclusión de vasos, tienen riesgo de que se pierda el embarazo en su totalidad, los dos bebés. Pero al momento de la decisión de hacer este tipo de procedimientos, e inclusive el de cirugía, es porque los médicos han valorado el riesgo y entre el estado del bebé, el entrenamiento del médico, toman una decisión de que el riesgo de pérdida es mucho menor que el beneficio que va a sacar el bebé futuro. ¿Alguna otra pregunta? Recording stopped. Bien, chicos, con esto terminamos la parte de embriología general. Hasta la clase de hoy es el primer examen parcial. Les recuerdo que va a ser el día 28 de julio, dentro de 8 días. Yo me estaré comunicando con Fernando, dependiendo de cómo esté la situación. Insisto, me parece a mí que el beneficio para ustedes es que el examen sea presencial, que no sea virtual por las fallas de tecnología que tenemos en las plataformas. Esperemos que las cuestiones mejoren. O inclusive acercándose la fecha podemos hacer un acuerdo de grupo, si está de acuerdo la mayoría en que se haga presencial en dado caso de que las cosas sean similares para pues encontrarnos ese día. Los que han estado en cursos previos conmigo saben que luego del examen, en la medida de que yo voy evaluando, tenemos una sesión de revisión que les sirve como quiz, que les sirve como puntos adicionales y que les sirve para revisar en cuáles fueron las fallas, que les sirve para a lo otro, pues les sirve para retroalimentar los conceptos aprendidos. Por favor, estudien, por favor, aprovechen el tiempo ahora que me imagino que están en casa con todas las demás materias. En el caso de embriología, revisen las tablas que les estoy presentando en las presentaciones. Yo voy a mandarle a Camacho a través del WhatsApp, no hoy, pero en el transcurso de la semana, las diapositivas para que las revisen. Pero por favor, por lo menos, revisen los temas de embriología del Lachman principalmente. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún comentario, terminamos por el día de hoy y nos veríamos entonces mañana a las 6 de